Laura Elena Arelo de Larrea López es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctora en Arquitectura por el Programa Interinstitucional de Doctorados en Arquitectura con sede en la Universidad de Michoacán. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de la Ciudad de México y en la Escuela de Conservación y Restauración en Occidente, Guadalajara, Jalisco, participando de manera directa en numerosos proyectos de restauración realizados en zonas arqueológicas del sureste mexicano y bienes patrimoniales novohispanos, así como responsable en preparar los paquetes didácticos del Seminario de Ecología y Biología y de Conservación Preventiva que se imparten en las instituciones que ya mencioné. Durante su estancia en la ciudad de Guadalajara, coordinó y dirigió el estudio del estado de conservación de la colección del Museo de la Ciudad de Jalisco y tuvo a su cargo la publicación y diagnóstico sobre el estado de conservación de los cuerpos momificados pertenecientes al Museo de las Ánimas de la Encarnación, Jalisco, y del Archivo Histórico del Instituto Cultural de Cabañas, bajo custodia de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Guadalajara, Jalisco. A su regreso a la ciudad de Morelia ingresó al Centro INAH Michoacán, donde se designó como directora del Museo Regional Michoacano, cargo que ocupó hasta el 2008. En fecha reciente ha privilegiado la investigación e historiografía de los monumentos históricos y de sus bienes muebles e inmuebles, por destino que los complementa. Temática que la ha llevado a presentar ponencias en distintas sedes dentro y fuera del país, así como colaborar con capítulos en varios libros referentes al quehacer de la restauración y su inserción en la arquitectura patrimonial. Finalmente menciono que es autora del libro Los carpinteros ensambladores de Valladolid, publicado por la Secretaría de Cultura de Michoacán, en el 2010, y actualmente se desempeña como perito restaurador del Instituto Nacional de Antropología e Historia con sede en el Centro INAH Michoacán. Bienvenido. Muchas gracias, agradezco la amabilidad de la doctora Maya Martínez del Centro Nacional, que también la invitación se hizo al Centro INAH Michoacán para que estuviéramos aquí y bueno, en este caso mi delegado, el doctor Jacinto Robles, me hizo la invitación y bueno, aquí nos tienen. Y voy a intentar hacer con ustedes una presentación. Nos pidió atinadamente la doctora que no utilizáramos términos muy técnicos propios de la disciplina de la restauración y la conservación, porque bueno, son ajenos tal vez a lo que vienen siendo las disciplinas que ustedes manejan, y por eso hice una presentación, pues ahora sí que altamente didáctica, para dar a conocer un poco cómo las ciencias participan en el estudio del patrimonio y a su vez en su conservación. Me voy a parar para poder indicar de manera más precisa. Al final y al cabo, cuando hablamos de patrimonio cultural, estamos hablando de una vastedad tremenda en México. No sé si se observa bien o se puedan apagar las luces, ustedes dirán. Sí, porque claramente creo que la computadora está mal conectada. Se bajó, ahí está conectada. Mejor. Pues lástima que no lo puedan ver muy bien porque sí va a ser esencial el asunto de la imagen. Pero bueno, al final del cabo, cuando hablamos, insisto, de patrimonio, hablamos de monumentos, de conventos, de zonas arqueológicas, hablamos también de esculturas, de pintura, de libros, de nuestra comida, de nuestras tradiciones. Patrimonio en México es indiscutible, un país sumamente rico.
Sin embargo, en esta ocasión, la plática que yo voy a hacer referencia, me voy a remitir básicamente a lo que nosotros llamamos patrimonio cultural tangible. Este patrimonio cultural tangible, como el nombre lo dice, es el patrimonio que podemos tocar, ese patrimonio que podemos ver, a diferencia de lo que vendrían siendo las lenguas, a diferencia de lo que vendría siendo a lo mejor un canto, una festividad, un poema. Y en términos genéricos lo dividimos en tres grandes categorías, que es los bienes inmuebles, los bienes muebles y los bienes inmuebles por destino. Voy a explicar qué se entiende con cada uno. Patrimonio o bienes inmuebles son los edificios. Básicamente es lo construido, tenemos los edificios, no importa el uso que sea, hidráulico, religioso, civil, no importa. Al final y al cabo son las edificaciones y eso se entiende como bien inmueble. Lo que vienen siendo los bienes muebles es todo lo que está dentro. En este caso, nuestro patrimonio inmueble vendría siendo la estructura del auditorio y nuestro patrimonio mueble vendría siendo la mesa, la silla, las butacas y todo lo que encontramos ahí. Claro que al ponerle el término de patrimonio, pues estamos hablando de pinturas, esculturas, libros, fotografía, cualquier tipo de objeto que tenemos dentro. Y el término bien inmueble por destino, en realidad se está haciendo referencia a un bien mueble que por su cuestión estructural y su cuestión constructiva quedó asociado a un inmueble. Entonces pierde su calidad de mueble, entiéndase, de movimiento, de poder trasladarlo, transportarlo a otro lugar, y quedó inserto dentro del espacio donde se fue construido. Es el caso de los retablos, que tienen una asociación directa con lo que viene siendo el área de las naves en el presbiterio, que en Michoacán hay muchos plafones, muchos artesones que son estos techos de madera que son policromados, que están hechos específicamente para ese edificio. En esta categoría también entran los portones, entran toda la carpintería, las grandes pinturas monumentales, en este caso vean ustedes, quedó inserta precisamente en el vano de una entrada. Si yo muevo este cuadro en otro lugar, pues no lo puedo colocar en otro sitio. ¿Por qué? Porque está asociado a la arquitectura. Grandes pinturas murales, e incluso los kioscos son bienes inmuebles por destino, porque están hechos para una plaza en específico, cruces arteriales y plazas. Esta es la gran categoría que tenemos nosotros en las tres grupos. Voy a hacer referencia, en este caso, a los estudios que se hacen en los bienes muebles y los bienes inmuebles por destino. Como ustedes entenderán, todos los bienes muebles e inmuebles por destino, antes incluso de llegar propiamente a su restauración, tenemos enfrente una problemática que es por la diversidad de materiales que nosotros tenemos y nos encontramos en esos bienes. Si estoy hablando que pueden ser desde pinturas hasta libros, estoy hablando de cerámica, madera, metal, papel, textiles, y a eso agréguenle aglutinantes, pigmentos, etc. Y aparte, hay una interrelación entre estos materiales. La madera, a su vez, puede tener inserción de bienes metálicos, tiene a la vez aglutinantes. Entonces, se me empieza a hacer cada vez más complicado el hablar yo de un objeto, de un bien patrimonial. ¿Cómo lo voy a intervenir si tengo una interrelación tremenda entre una diversidad de materiales vastísima? A eso hay que agregarle que generalmente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo que nosotros cuidamos, el compromiso que tenemos, es con bienes pretéritos. O sea, ya de por sí traen un deterioro natural de ese mismo material. De manera genérica, Lina ve desde los objetos paleontológicos, entiéndase, antes de la llegada de lo que viene siendo el hombre en este universo, los objetos arqueológicos, toda la producción novohispana que comprende del 16 al 18 y toda la producción que se dice del siglo de la industrialización, que es el siglo XIX. Esto
básicamente es lo que el Instituto de Antropología e Historia le toca cuidar. Siglo XX y siglo XXI le toca al INBA, a Bellas Artes. Ese es temporalmente cómo nos dividimos. ¿Por qué? Porque las diferencias también nos las van a presentar en los materiales. Como verán, aquí dice patrimonio cultural pretérito. Pues prácticamente todo el patrimonio, cuando llega a nuestras manos, ya tiene cambios y transformaciones. Muchos cambios que se generan desde el momento de su factura, hechos por los propios autores, o bien ha habido envejecimientos o degradaciones por el paso del tiempo. Estrictamente hablando, la conservación y la restauración va en contra de la naturaleza, porque todo tiende a transformarse al paso del tiempo. Intervenciones no profesionales, hay muchísimas intervenciones en el patrimonio que son hechas por gente que no sabe realmente cómo intervenir, o intervenciones también ya profesionales. Entonces, como ustedes verán, es una problemática muy fuerte para nosotros la que nos presenta cada vez que tenemos o estamos enfrente de una obra. A esto le agregamos que existen tres grandes niveles de actuación que vendría siendo la prevención preventiva, que básicamente es la que se genera cuidando el medio ambiente, lo que viene siendo la humedad, la temperatura, la iluminación, sin tocar propiamente lo que es el objeto. Esto se da mucho en lo que es todos los bienes que se encuentran en museos. Las acciones de conservación que están destinadas prácticamente al registro, a la limpieza en seco, y acciones netamente de restauración que ya implican procesos más complicados en donde tienen que ver cuestiones químicas, físicas, biológicas, etc. Esto, obviamente, nos trae una serie de problemáticas diversas que a la vez tenemos que estar delimitando los tratamientos que van a ser necesarios aplicar. Desde hace muchos años el campo de la restauración se tuvo que abrir a otras disciplinas. No era posible que en una sola persona estuviera tanto conocimiento como para poder intervenir esta vastedad de materiales, porque al final y al cabo lo que intervenimos son los materiales que constituyen este patrimonio cultural. Es así que entraron historiadores, arqueólogos, antropólogos, físicos, biólogos y cualquier cantidad de disciplinas que ustedes se puedan imaginar. Sin embargo, esto no es nuevo. Esta interrelación disciplinar inicia en realidad en el siglo XVIII con el físico Charles en el Museo de Louvre, que empieza a meter estudios físicos para el tratamiento de las obras y el conocimiento de las obras que estaban en este museo. Posteriormente, en el 63, todavía en el siglo XIX, tenemos que en Bellas Artes, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, introducen la disciplina de química y física aplicada para el estudio en restauración. Básicamente en México, el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se funda en 1939 y es hasta el 61 cuando, por cuestiones de Manuel del Castillo Negrete, se abre el Departamento de Catálogo y de Restauración. Empezar a ver qué había en México. No se sabía catalogar, por lo menos registrar qué obras hay en México. Ya en el 66, del 66 al 71, es cuando la SED mete dentro de su plan de estudios, genera un plan de estudios destinado a el estudio y a la restauración profesional, y se crea como el Departamento de Restauración de Patrimonio Cultural, mismo que tiene el reconocimiento de la UNESCO en el 77 con estas disciplinas. Básicamente, en la Escuela de Restauración, que cada vez hay más, la inicial fue la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, que se conoce como la INCRIM en la Ciudad de México, pero por ejemplo la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, que está en Guadalajara, ya tiene 15 años también operando. Pero si ustedes se fijan, apenas el 1 de diciembre de este año, la profesión cumple 50 años. Es una profesión muy nueva. Es una profesión, si la comparamos con otras, pues la verdad que apenas está despegando, y esto lo traigo a relucir porque ustedes verán lo que hemos estado haciendo, pero todavía
el bagaje de conocimientos que están por descubrirse y sobre todo de tecnologías que se puedan aplicar a la conservación y a la restauración del patrimonio. Hoy por hoy, el INA Michoacán y todos los centros INA en la República Mexicana tienen ya avalado un trámite que se llama INA 0019. Este es el formato que se llena cuando alguien quiere restaurar un bien mueble o un bien inmueble por destino, en donde claramente se especifica que el proceso de intervención tiene que estar hecho por un restaurador responsable, entiéndase una persona con estudios profesionales en la restauración. Pero esto se está aplicando hace apenas 3 años en toda la República y hay estados hoy por hoy que todavía ni siquiera se está aplicando. Vamos a pasar un poco a adentrarnos en el tema de lo que es la investigación. Hoy podemos encontrar a través de la red múltiples publicaciones ya, principalmente que privilegian el método de examen analítico para profundizar el conocimiento del patrimonio y a su vez, de esta manera, poder proponer la forma de restauración. Hay cantidad de publicaciones con temas muy específicos, sobre todo estudios especiales que se hacen, pero tampoco podemos disociar algo. Al final y al cabo, todo patrimonio cultural tangible es un hecho humano, es un producto humano. Alguien lo hizo. ¿Quién es ese alguien? Una sociedad, una persona, por lo cual trae implícito un contexto temporal, social y geográfico. No me voy a extender mucho en esto, pero sí quiero que no perdamos de visión que todo patrimonio fue facturado en un momento social distinto tal vez al que nosotros vivimos en el momento en que nos acercamos para restaurarlo. Luego entonces trae una carga significativa y una carga funcional muy distinta a la que ahorita podemos nosotros interpretar. Este patrimonio y todo el patrimonio que se restaura tiene necesariamente a la par de todos los estudios científicos contemplar lo que nosotros conocemos como la reconstrucción historiográfica del bien cultural. Si yo no tengo esos antecedentes históricos que me den claridad el por qué se utilizó a lo mejor un blanco de Albayalde, o yo puedo encontrar un blanco de Albayalde en esa pintura, si yo no tengo la razón de que ese blanco ahorita, hoy por hoy, ya no se utiliza, no voy a poder ni siquiera diagnosticar bien la obra, luego entonces no la voy a poder restaurar. Y como ejemplo pongo 2 casos. Ustedes han ido a lo mejor a ver las pinturas murales en lo que viene siendo los diferentes conventos que todavía están en pie. Esta es una pintura mural del juicio final en Actopan, Hidalgo. Tiene un porqué, el porqué de la temática. Al final y al cabo nos está hablando de la parucía, la segunda venida de Cristo que viene entronizado. ¿Para qué? Para decir quién entra al cielo entre los vivos y los muertos. Era el discurso evangélico que se manejaba en ese momento para la introducción de los infieles a la religión católica. Todo esto ahorita lo sabemos perfectamente por qué se representan a la gente que está en el infierno, a lo mejor con algún tipo de objeto que viene siendo de lo que en vida hizo. También tiene que ver con respecto al enfrentamiento que tuvieron los protestantes con la religión católica. Son una serie de informaciones que incluso aquí, no sé si llegan a verlo bien, yo aquí lo veo fatal la imagen, es un retablo del siglo XVIII en donde al final y al cabo tenemos una serie de pinturas. Aquí está la Virgen María con San José, aquí está la Virgen María con el niño Jesús, acá está San Joaquín que viene siendo el papá de la Virgen María y aquí está Santa Ana que es su mamá. Y en medio tenemos una Virgen Dolorosa. De antemano alguien que sabe de este tipo de cosas se da cuenta que esta imagen no va ahí. Si yo tengo un retablo que me está hablando de la vida de la Virgen, ¿qué tiene que hacer? Una imagen que iconográficamente representa la pasión de Cristo. Hacemos la investigación historiográfica de esto y efectivamente, inicialmente, la que estaba ahí era una Virgen del Rosario, porque aparte este lugar fue fundado por dominicos y los dominicos siempre hacían una capilla especial para el rezo del Rosario.
No voy a entrar en más, pero no quería dejar de largo esto, porque el hecho de que nosotros hagamos ahorita o hablemos estudios que vienen siendo técnicos o científicos, también tiene que ver mucho la parte de antecedentes. Un ejemplo más que se me pasaba, este es un templo que está en una zona cercana al lago de Pátzcuaro. Tenemos es la entrada del templo, esto es lo que viene siendo el coro, y tiene una triple arcada a los pies de la entrada. Vean ustedes esta área, imagínense que están viendo la otra parte desde la entrada, que es igual, en donde tenemos una pintura que parece que están sillares, y ahorita van a ver también unas pinturas que están en lo que viene siendo el sotocoro, lo que vendría siendo el techo del coro. Es una pintura que sabemos que se aplicó en el siglo XX, y por debajo tenemos las caras. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos grandes reminiscencias mudéjares en este templo. Se levantó a principios del siglo XVI este templo, y lo que en algún momento se pudiera interpretar como un ángel, el coro de los ángeles, porque este ángel está tocando una trompeta, el estudio historiográfico de todo el templo ya pudimos sacar cuál fue el discurso evangélico que ahí se puso, y tiene que ver con los 7 ángeles del Apocalipsis. Vendrán 7 ángeles antes de la segunda venida de Cristo con 7 trompetas. Cada vez que toquen una trompeta, va a caer una plaga. Y esto está en la Biblia. O sea, no son invenciones. Al final y al cabo, estamos haciendo uso de información que estamos sacando a la luz esta información para conocer un poco más el patrimonio. Regresemos a la parte de la ciencia y la técnica aplicada a la conservación. Al final y al cabo, lo primero que nosotros hacemos y lo que tenemos más a la mano es siempre los exámenes organoeléctricos. Entiéndase lo que vemos, lo que olemos, lo que observamos, que al final y al cabo mucho de este examen se hace cuando se registra, cuando se cataloga, cuando se hace la ficha clínica como si fuera un enfermo cada obra. Medidas, dónde está, cuál está la ubicación, qué usos ha tenido. Y posteriormente se puede ir uno a las técnicas analíticas más específicas, que generalmente en el área de restauración se privilegia hoy por hoy todavía lo que es el estudio a través de micromuestras y métodos físicos, que esto ya nos permite un estudio más profundo de la obra, de los materiales y de su constitución. Todo esto, al final y al cabo, tiene un fin, es para tener una propuesta de intervención. Si es en aras de su restauración, ¿qué se va a hacer? ¿Con qué materiales y por qué? Si es en aras de autentificar una obra o simplemente para conocer el proceso técnico constructivo y los materiales que se emplearon. No se rían, pero esto es verdad. Ustedes conocerán este caso porque salió en las noticias. Es en el 2008, es el Cristo de Borja. Es una pintura mural hecha en óleo. Se la encuentran, estaba tapada, y una persona dice, yo la restauro, una pintura, y así la deja. Es realidad esto. Posteriormente, lógicamente, se le retira la pintura que deja esta persona y se restaura, y este es el aspecto final de la pintura restaurada. Bueno, si ustedes ven este caso y se les ocurre algún día en un momento de ocio poner Cristo de Borja de Zaragoza, España, van a ver que hasta camisetas publicaron con la imagen de este Cristo. Bueno, pues sí, efectivamente. Una pintura, levanta la mano, dice yo la restauro, y así fue como la ve. Después viene la nota, la restauración de una pintura mural en la iglesia de Borja acaba en chapurrazo. ¿Por qué? Pues porque ella le iba a restaurar y no iba a cobrar nada, ¿verdad? Y haciendo la investigación, no nada más es importante, no es tan vieja, es del siglo XX esta pintura, pero sí efectivamente viene de un grabado de Guido Reno. Bueno, como esto, estamos llenos. Antes, después. Una imagen de San Antonio de Padua del siglo XVII, en donde a lo mejor ustedes no se dan cuenta. Antes, después. ¿Qué sucede con esta imagen?
Con esta imagen se hacen los estudios y se ve que está la policromía original abajo, prácticamente íntegra. Se elimina la policromía que le habían puesto y vean la diferencia cromática entre uno y otro. No alteraron tanto los rasgos, sin embargo la repintaron completamente y esto incluso hasta tiene el mundillo original. Vean ustedes las manos de antes y de después. Estas son, perdón, las de antes y después. Eran el papel maché. Ni siquiera iconográficamente tiene bien la mano. Si es un San Antonio, está cargando al niño Jesús, que en este caso la imagen ya no la tenía, se restituye. Un santo entierro del siglo XVII. Este está en Michoacán. Cuando nos hablan por una denuncia, resulta que estas eran las condiciones del Cristo, pues ya habían contratado a los santeros, obviamente las personas que arreglan las imágenes, se da mucho este trabajo en imágenes, y ya le habían pulido la cara y le habían dado una replicada completa. Ya no hay nada que rescatar. Aquí el original se lo llevaron, la lijaron y la volvieron a pintar. Bueno, al final y al cabo, toda la obra tiene ciertos constituyentes. Tiene un soporte, tela, madera, papel, lo que ustedes quieran. Tiene un soporte, generalmente tiene una base de preparación, yeso, carbonato de calcio, una capa pictórica y una capa de protección. Esto, de manera estratigráfica, me está diciendo que voy a trabajar con aglutinantes, pigmentos, cargas, vernices, elementos de unión y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Al final y al cabo son materiales y, como comentaba hace rato, entre la interacción de la obra y el medio ambiente, yo lo que tengo que ver es el estado de conservación, los cambios y las transformaciones que esto ha tenido y cómo hacer los procesos idóneos para que esta obra, este patrimonio, se pueda conservar. Hablábamos de los análisis de micromuestras. Estos actualmente se han estado delimitando porque son, al final y al cabo, destructivos. Aunque estamos hablando de micromuestras, sí es sacar un pedacito de ese elemento, un pedacito de la madera para hacer la identificación, un pedacito de ese material. Luego entonces están privilegiando los análisis físicos que son no destructivos, de los cuales ustedes deben de conocer, incluso técnicamente mucho mejor que yo, el proceso como es, que están basados en estudios ópticos para el diagnóstico por imagen de la obra. Y en esto voy a centrar la plática. Nada más para recordar, tenemos el espectro electromagnético. Básicamente lo que en restauración nosotros utilizamos es la luz visible, todo el espectro de luz visible, lo que viene siendo el ultravioleta, el infrarrojo y rayos X. Es lo que en realidad hoy por hoy se está utilizando en la restauración. Empecemos con el rango, el espectro de la luz visible. Tenemos la iluminación frontal. ¿Qué me va a decir la iluminación frontal? Bueno, pues básicamente lo que yo puedo ver en lo ordinario. Sin embargo, la información es muy corta a nivel de restauración. ¿Por qué? Porque no veo más allá de lo que emite, se absorbe, se refleja y listo, es lo que mis ojos vieron. Pero no me dice mayor cosa. Sin embargo, sí tengo el primer dato para yo saber, por ejemplo, que me puedo encontrar una pintura así y ya tener aquí una pequeña cala de limpieza que estoy viendo que aquí ya se me retiró el barniz. O de igual forma aquí, una obra con barniz, una obra sin barniz ya restaurada. Pero vean ustedes por favor esta imagen, que de frente pues no nos dice mayor cosa. Si yo doy con esta misma fuente de iluminación luz rasante, empiezo a crear volúmenes. Este es el cuadro que les decía, aquí ya de antemano yo ya sé que se entabla. Y estoy utilizando una fuente de iluminación, la que ustedes quieran, la normal, la ordinaria. ¿Por qué? Porque empiezo a crear volúmenes, empiezo a ver que aquí a lo mejor tenemos un problema de enconchamiento. ¿Qué se dice de enconchamiento? Cuando la base de preparación y la policromía en una escultura no está bien pegada, tenemos problemas aquí. O a lo mejor un sello que iluminado de manera directa ni siquiera veo qué grabado tiene, con una iluminación rasante, que es de lado, empiezo a crear una serie de volúmenes y empiezo a obtener información. Iluminación frontal y rasante, aquí de antemano a mí me está diciendo que el textil, el soporte que se utilizó en esta obra,
debe de ser un soporte, un textil muy grueso. Luego entonces no debe de ser del típico lino que se utilizó en la época novohispana, sino más bien tendiendo a un yute. O en este caso tenemos pintura al óleo, que de manera frontal no logro ver la cantidad de empastados que tiene, y aquí hay que cuidar porque pues cuando hay una limpieza, esto implica a lo mejor yo empezar a lastimar ese empastado. La forma de limpieza en esta pintura tiene que ser distinta. La iluminación transmitida, la que va de abajo para arriba y que pasa por detrás de lo que viene siendo la obra. Se utiliza muchísimo para conocer las marcas de agua en el papel que no pueden ser observadas con una luz frontal. O por ejemplo en un cuadro para saber dónde hay deterioros, dónde hay roturas, si yo pongo la lámpara por la parte de atrás, pues va a pasar la iluminación. O en este caso tenemos nuestro mismo cuadro de tabla en donde estoy viendo ya un pequeño desajuste entre las maderas. De ahí nos vamos a lo que es el espectro ya no visible. Básicamente, como les comentaba, en restauración es la reflectografía y la fluorescencia ultravioleta, la reflectografía infrarroja y los rayos X. Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces cuando hablamos de lo que viene siendo fotografía ultravioleta, en realidad lo que estamos haciendo es una reflectografía ultravioleta. Y en restauración se maneja el término de manera indistinta para hablar de la fluorescencia ultravioleta y de la fotografía ultravioleta. El proceso es diferente. Insisto, creo que ustedes conocen mejor el proceso que yo, que no me dedico a la parte ahora sí de óptica y el estudio de la óptica, pero sí les puedo decir que al final y al cabo la fluorescencia lo que está privilegiando es esta característica que tienen los materiales de fluorescer, de tener un espectro distinto, que si bien con una iluminación que esté en el rango de los 365 nanómetros, que es lo que las lámparas negras o la luz del booth nos puede dar, y yo visualmente, obviamente también con unos lentes protegiéndome, puedo ya verlo y ver si algún material de estos fluoresce. A diferencia de la fotografía ultravioleta, que aquí sí es una energía reflejada que se opone a la absorbida, tengo una disparidad, un contraste entre lo que se absorbe y lo que se refleja, y se recoge en la banda ultravioleta con las cámaras sensibles. En realidad, en restauración se utiliza la onda, lo que viene siendo la onda larga, que viene siendo entre el rango de 400 a 315, que es el cercano ultravioleta. Un ultravioleta más fuerte, con una onda de corta más, por así, más agresiva, pues es lo que se utiliza para los germicidas, para matar el ADN de lo que viene siendo las bacterias, que es para estudios pues básicamente farmacéuticos. Esos nosotros no lo utilizamos porque no nada más dañaría la visión del operador, sino que aparte dañaría la propia obra. Eso es lo que podemos obtener con la fluorescencia ultravioleta. Básicamente es la característica de fluorescer de manera distinta los barnices, en este caso la gran mayoría de los barnices de las obras que se hicieron en el siglo XVI al siglo XVIII son resinas Damar y tienen una fluorescencia muy distinta a las resinas actuales, aceites de linaza o bien la presencia de repintes, como en esta escultura, porque por la carga mineral que tiene el propio pigmento. Entonces yo puedo ver en este tipo de imágenes, simplemente colocando una lámpara que me permita obtener la fluorescencia, si un cuadro fue ya limpiado, hasta dónde viene el repinte, si hay algún tipo de repinte o incluso daños, así volvemos a tener nuestra, yo desde acá lo veo terrible, no sé ustedes, insisto, cómo lo vean, pero aquí volvemos a tener las tablas en nuestra pintura. La reflectografía ultravioleta, por ejemplo, es la diferencia. Aquí tenemos la luz frontal, en donde tenemos una misma absorbancia y una misma reflectancia, a diferencia de que si yo utilizo
el ultravioleta y vamos a tener un comportamiento dispar. Las tintas ferrogálicas que tienen un componente, son altamente, tienen la presencia muy alta en hierro, tienen una absorbancia completamente distinta a la que tiene el papel. Y puedo ver textos que de otra forma no podría ver con una iluminación frontal. La reflectografía infrarroja, que no es este caso, acuérdense, esto es la reflejancia que tenemos de la parte de atrás, la luz reflejada, la luz reflejada. Esto es muy distinto. También es otro tipo de emisión. Se emite una fuente de luz con una longitud de onda que todavía está en la banda de lo visible y se registra su luminiscencia en la banda del infrarrojo cercano. Generalmente son los rangos que nosotros manejamos o de lo que se permite manejar el nivel de patrimonio. Y aquí, a diferencia del ultravioleta, como ya empiezo a trabajar con una longitud de onda mayor, tengo una menor absorción de la energía y luego entonces este tipo de iluminación privilegio la transmitancia, que es la capacidad de penetrar en ciertos objetos. Luego entonces con el ultravioleta yo nada más voy a ver lo que tengo en superficie y la fluorescencia en su momento, si hay diferencia de fluorescencia en el material. Con el infrarrojo puedo llegar a capas que a nivel, insisto, de patrimonio no es más allá de 1.2 a 2 micras. ¿Qué veo? Privilegia los trazos que no se ven a simple vista, que quedan ocultos. No sé si alcancen a ver que aquí está el ojo y por arriba está el trazo del anterior ojo. Casi siempre se hacían trazos en los lienzos, en las bases de preparación, que después pues eran cubiertos con lo que viene siendo la pintura. O bien, ante la falta de materiales, se reutilizaban lienzos. Como ustedes lo ven aquí, es un lienzo reutilizado. Esto es lo que vemos con la luz normal y esto es lo que está debajo. Aquí vemos también las diferencias. Aquí en este caso no vemos un trazo definido como tal, o aquí hay cantidad de variaciones de lo que vemos de manera normal. Cuando nosotros implementamos el estudio a través de ultravioleta, luz visible e infrarrojo, tenemos lo que se conoce como las imágenes multiespectrales. Esto se viene realizando desde 1999 y se le llama a esta técnica, básicamente es un cubo, una pila de imágenes que se sobreponen teniendo, insisto, el estudio en ultravioleta, en la banda visible y lo que viene siendo el infrarrojo. Y se ha llegado a tener datos como en donde una foja de Arquímedes se vio que fue reutilizada para un libro de oraciones del siglo XVII. Lo que ustedes ven en rojo, si es que lo llegan a ver en rojo, lo que ustedes ven en rojo son los datos de Arquímedes y lo que se ve en negro está sobrepuesto y es el libro de oraciones. Nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos ven y esto no está afectando al patrimonio. Y la corona ahora sí que como dicen la cereza, ¿no? La punta del pastel, el examen radiográfico. Las ondas radiográficas están lo suyo, ¿qué será? ¿Le moveré? ¿Ahí? Parece que no me nada. Sí. Bueno. Vamos a hablar, ya hablamos del espectro visible, ya hablamos del ultravioleta, ya hablamos del infrarrojo, vámonos un poquito más hacia adentro, con mayor energía, con mayor potencial eléctrico. A nivel de industria se trabaja alrededor de 125 kilowatts, a nivel de bienes culturales, cuando máximo se trabaja por 80, cuando máximo. Ay, Dios mío, ya me están diciendo, ya, vámonos más rápido. Aquí el problema es que no hay realmente muchas personas que manejen la radiografía en bienes culturales. Entonces el problema es que generalmente cuando alguien viene y dice voy a sacar información,
le quedan las radiografías o sobreexpuestas o muy claras. ¿Qué tenemos en una radiografía? Básicamente niveles y sistemas constructivos. Presencia, por ejemplo, de todos los elementos de sujeción. Aquí tenemos elementos de sujeción, utilización de tipo de ojos en las esculturas. Salen, lógicamente, una serie de firmas. Aquí incluso hasta se pudo radiografiar lo que viene siendo el refuerzo del bastidor por la parte de atrás. La reutilización, se ve visualmente un florero, por debajo tenemos la imagen de una persona, sentimientos, cambios. Tenemos de nueva cuenta nuestro mismo, aquí tenemos hasta las mariposas que se utilizó para la unión de las diferentes maderas. O por ejemplo, ¿no? Casos muy concretos, cerámica que tiene fracturas, reutilización de piezas en donde el original nada más son los brazos y lo que viene siendo el busto, porque está en un armazón. O un caso concreto, eso fue nada más para que vean ustedes, básicamente se corta una cara, se ahueca, se le colocan los ojos y es como tienen las imágenes los ojos. Bueno, pues aquí se utilizaron ojos de bola y hay insertado en esta imagen, que es una escultura, huesos humanos, dientes humanos. También la radiografía nos ha permitido ya saber un poco acerca del empleo de los diferentes metales. Como les decía, el blanco es un caso específico, el blanco de Albayalde se utiliza desde hace muchísimo tiempo, tiene plomo y radiográficamente emite, se ve de manera muy distinta a lo que actualmente es el óxido, bueno, a lo que es el óxido de zinc que se utiliza en el 19 o blanco de titanio ya en el 20. Por ejemplo, los fardos mortuorios que tenemos en los cuerpos y que no sabemos y no podemos realmente ver qué hay adentro. Y todo esto, como les digo, al final y al cabo, el fin es ver qué podemos hacer por ello. Una, en donde tenemos frontal, tenemos infrarrojo, la presencia de un caballo atrás, fluorescencia, un repinte que oculta el caballo, y radiografía que nuevamente se puede observar hasta el paisaje más allá del caballo que está aquí. Otros casos también, que viene siendo una tabla de Murillo donde se ven los repintes, la fluorescencia, aquí ya tenemos filtros en diferentes bandas de la luz visible, y lo corrobora, en este caso este estudio, con lo que viene siendo las micromuestras, que vienen siendo las muestras que se utilizan en resina acrílica para ver los estratos de pintura. Ya nada más son algunos ejemplos. Otro ejemplo es el Cristo crucificado, que de antemano vemos aquí que hay unos problemas de pérdida de pintura. Con el ultravioleta vemos que hay repintes, que no hay una presencia pareja de barnices. Se ve aquí que hay cambios en la cadera, ya con la reflectografía infrarroja, se ve de manera más profunda lo que son los trazos. Y si bien dentro de restauración ya se empiezan a hacer una serie de identificación de materiales con otras técnicas de espectrometría ramal, la fluorescencia de rayos X, la quimiotaxonomía, que en este caso es el estudio de los residuos que están presentes en las maderas para saber de dónde viene, qué tipo de material de madera fue. La espectrometría por reflexión, utilizada mucho en lo que vienen siendo las cerámicas. Realmente todavía no tenemos una capacidad para poder llevar a esta práctica todos los bienes. Los centros SINARIC en toda la República no los tienen, se están generando, como por ejemplo los laboratorios que creo que aquí también han venido del Goldnich, ya con estudios específicos, pero son laboratorios que necesitan no nada más el equipo, sino también que las personas que manejen ese equipo sepan tomar estos estudios y la interpretación de los mismos. De manera de ejemplo, en el 2000, un ingeniero alemán hizo este programa. Es un programa digital que él hace, que esto, pues ahora sí que es un poco lo que se pueda llegar a hacer en personas como ustedes que se dedican al estudio y a la investigación en óptica. Es un programa digital
que dio la licencia al INCRIM en el 2000, en donde se puede tener el mapeo de una imagen, y no nada más eso, sino que incluso hasta cuantifica el nivel de centímetros cuadrados, de metros cuadrados que va a necesitar para la eliminación de retintes, para el resale, para la reintegración. También otros estudios que se han empezado ya a hacer es el estudio con georradar, problemas de un edificio que tiene adosado un retablo y que tiene problemas porque se está cayendo el muro testero. Se metieron las máquinas de georradar para hacer por resonancia magnética que había. Incluso este edificio estaba diagnosticado que son los grandes muros de alrededor de 1,20 de metro de ancho, de espesor, y se decía que era relleno con mampostería, con piedra irregular, y no, todo era de adobe. Se tuvo que retirar el retablo, en el Inter se descubrió pintura mural y se certificó a través de CALES. Esto permitió hacer todo un estudio para la intervención propiamente. Actualmente en España se están utilizando los drones para el registro de los bienes. Tenemos ahorita en el Centro INA aprobado un proyecto para la catalogación de todos los retablos que existan en Michoacán, porque ni siquiera tenemos el dato exacto. Y nada más imagínense lo que implica llegar con nuestros andamios, ponerlos a medir cada vez. Estamos viendo cómo lo hacemos para hacernos de estas maquinitas y empezar a trabajar con esto. Reflexiones finales. Al final y al cabo, la restauración todavía no es que esté incursionando en esto, sabe perfectamente por dónde, pero la accesibilidad que nosotros tenemos para tener este patrimonio de manera cotidiana, para poder hacer estos estudios de manera reiterativa, nos rebasa. Un solo estudio de una sola obra no me va a permitir saber mucho de esa misma obra. Sí, el estudio científico, efectivamente, bienvenido, pero en aras y en términos de restauración y de la protección del patrimonio, no es en sí el fin último el estudio. Es un instrumento que nos permite para saber qué hacer para la obra. Y es imprescindible la relación interdisciplinar en el campo de la restauración. Nos sobrepasa, y no nada más es eso por la vastedad del patrimonio, sino que de verdad hay muy pocas personas que hayan trabajado en estudios, en este caso, por ejemplo, lo de los estudios de imagen con patrimonio. Pero aquí es un campo que está prácticamente libre. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. ¿Algún comentario? Dos preguntas. La primera, una imagen que puso ahí es el templo de Tupátaro. No es Tupátaro, es el templo de Uruándiro. A ver, ¿por qué el INA no ha hecho promoción, inclusive cuando vienen extranjeros que lo tengo que llevar a conocer algunas partes? Tupátaro no aparece, pero yo sé dónde queda, cómo queda. La llamaron la capella Sistina Curet, que no fue de hace 2 o 3 siglos, que es con pintura de cochinilla, que ni siquiera está propuesta ahí para cuidar. ¿Por qué? Sí, puedo contestarle muy bien. Tupátaro está incluso, es uno de los templos, curiosamente está abierto al culto, sin embargo está gestionado por el propio instituto, por el propio INA, pertenece al INA. Sin embargo, Tupátaro está mal datado, está mal, le han llamado la Capilla Sixtina, dicen que es del siglo XVI, no es cierto. De los estudios de este lugar, básicamente, era una capilla, va muy rápido, era una capilla perteneciente a una hacienda. Dice la leyenda que en algún momento una persona que se dedicaban ahí a hacer el tejamanil son unas pequeñas lajas de madera que se utilizaban en todo Michoacán antes de la llegada de lo que viene siendo la teja española, de la arcilla cocida. Todos los techos se cubrían con este tejamanil. Tupátaro se dedicaba a eso. Yendo esta persona a cortar los leños, encuentra y de un hachazo saca un Cristo, que le llaman el Cristo del Pino. Estoy hablando de 1720 y tantos, y empieza el fervor y la gente, esta capilla que era de una hacienda, en realidad ya se convierte en el templo de esta localidad. Tupátaro
renueva completamente hasta la estructura del edificio, y a Túpataro lo dotan de un retablo del siglo XVIII y el artesón también es del siglo XVIII. Sin embargo, la técnica de pintura que tiene Túpataro, lo que viene siendo el artesón, que es lo que usted decía, la parte que está pintada, este techo que está pintado, no sé si todo el mundo entiende el término de artesón. Si uno entra al templo, ve una cubierta y está pintada. Y esa pintura generalmente tiene un discurso que está relacionado con algún evento, algún pasaje bíblico. Bueno, este artesón, quien haya hecho ese artesón, conocía a los artesones que se localizan en la Sierra Purépecha, porque la paleta cromática y los diseños efectivamente emularon lo que viene siendo los artesones del siglo XVI. Y tiene toda la razón. Túpataro está muy abandonado, Túpataro no se le ha dado el punto o la envergadura que debe de tener. Sin embargo, ya ahorita ya hay un programa hasta para poderlo dotar de su celular, porque uno llega a ese lugar y no tiene ninguna información. Gracias. Buenos días. Buenos días. Me parece muy interesante el hecho de que haya esta correlación de la parte de los investigadores con la parte de INA. Excelente su exposición, pero considero sumamente importante, yo soy arquitecta, me gradué de maestría en España en el año 2000, y desde 2000 para acá, que me toca trabajar aquí en México, veo un atraso de 40 años, definitivamente en la parte de investigación en el área de restauración. Entonces considero que es sumamente importante la parte del trabajo de los investigadores en apoyo en aras de la restauración, porque México tenemos un patrimonio impresionante. Y ahora que ha sucedido todo lo de los terremotos, donde se ha perdido gran parte del patrimonio, que obviamente nosotros nos toca rescatar, creo que es un muy buen momento, porque tenemos los elementos tangibles en el piso, desafortunadamente, pero para que se puedan hacer este tipo de estudios, ¿no? Porque en ocasiones implica, como comentó usted, retirar una pequeña pieza. Acá está, en el piso. Entonces, creo que es un muy buen momento que tenemos en México. Creo que hay que rescatar los desastres, las oportunidades, y creo que es una oportunidad muy grande que tiene la ciencia de poder incursionar en el tema específico del rescate de elementos de restauración que están actualmente tangibles, que se puede tener acceso, y creo que pueden involucrarse perfectamente con trabajos de línea de sus manos. Entonces, pues, yo encantada de agradecer. Coincido completamente, arquitecta, coincido completamente. En México tenemos un atraso. Muchas de las imágenes que yo les puse de estudios son estudios hechos en España, efectivamente. Lo de los drones lo están haciendo allá. Y, por ejemplo, yo no sé, ustedes deben de manejar drones. ¿Cómo no vamos a insertar este tipo de tecnologías? Y yo me pongo a pensar simplemente, ahora lugares como Oaxaca, como Chiapas, como Puebla, que recibieron tan duro, ahora sí que no tanto los bienes inmuebles por destino ni los bienes muebles, sino los edificios, las fracturas de naves, las derrumbes de torres, las derrumbes en lo que viene siendo las cúpulas. ¿Por qué no insertar esto? ¿Por qué no insertar el rayo láser también, todo el escaneo de estos edificios? El problema hoy por hoy que tenemos, y lo voy a decir así tal cual, el Centro INA Michoacán, por ejemplo, está trabajando con un departamento en la Universidad Michoacana, pero la persona que tiene los aparatos es la única persona que puede tener acceso a la información, porque nuestras máquinas que tenemos no nos da la capacidad. Entonces, también estas herramientas, estamos ahorita en la disyuntiva de que sabemos que existen, pero si yo no puedo manejar esa herramienta, ¿para qué me sirve una nube de miles y millones de puntos escaneados que yo no puedo ni siquiera manejar? Entonces, es un campo amplísimo para todos ustedes que se dedican a las ciencias, a la física, a la óptica, el patrimonio. Por eso quise meter también este asunto de este ingeniero alemán que ofrece de manera gratuita su licencia de un programa que no nada más permite, como un instrumento ya de estudio, el tener a lo mejor estos análisis físicos de la imagen, sino hasta cuantificar cuánto te vas a llevar de material para restaurar. Sí, arquitecta, coincido completamente. Estamos en pañales
Y pues bueno, ahora sí que a las generaciones que vienen y los que ya están metidos e insertos en estos estudios. Hola, buenas. Me gustó muchísimo también la exposición porque, bueno, mi carrera es química industrial. Entonces nosotros los químicos industriales, pues a mí nos importa, más que nada cuando nosotros tenemos máquinas o procesos que llevan a altas temperaturas o más que nada medios muy agresivos, pues nosotros buscamos maneras para evitar o que la eficiencia no se pierda. Y también una de las cosas que me gusta es cuando se une con la parte de la historia y la restauración. Y pues no sé si cómo va el INA con lo referente más que nada a los efectos que tienen las atmósferas o los diferentes tipos de atmósferas sobre los patrimonios, porque voy a mencionar tres casos. Como soy de Mérida, Yucatán, hace poco pusieron una estatua en honor a los Montejo, los fundadores de Adelantada y Hermoso, y realizaron la estatua de acuerdo a las tecnologías, tanto de provenientes de España y de Francia, de cómo tiene que ser la escultura. Pero cuando ahorita está en Mérida, al inicio estaba en un color cobre hermoso, pero ya ahorita en 2017 es un color tan opaco y ya desgastado, y es porque debidamente al inicio en Mérida se creía que como sea zona urbana, pues no pasaba nada, como en el frente, como mencioné, en Madrid y más que nada Francia. Pero resulta que como estamos cerca del mar, o más que nada la brisa marina nos llega a nosotros, pues los cloruros son muy agresivos y atacan rápidamente, más que a veces la contaminación del CO2, porque no cae en nosotros lluvia ácida en este caso, pero sí tenemos un ambiente de la atmósfera llena de cloruros. Entonces eso sí ataca muy fuertemente algunos monumentos que tenemos. También, como mencionó los dibujos de los frailes, o más que nada de las capillas, ahí también nosotros tenemos en Izamal un ejemplo de las capillas, donde tienen sus murales. Pero también al paso del tiempo se ha visto un desgaste, porque obviamente la humedad está siendo afectada gravemente. Y también vi un reportaje de Lina sobre el caballito, que le estaban dando restauración. Pero yo vi que nada más como que su trabajo de ellos fue nada más limpiarlo, y ya. Entonces nunca vi que aplicaran una especie de protección para esos tipos de daños de la atmósfera agresivamente. Entonces no sé si el INA ya está incursionando sobre los efectos que tiene la atmósfera, los diferentes tipos de atmósfera, salina, urbana, rural, sobre esos patrimonios culturales que nosotros tenemos. Porque México es variado, como mencionamos. Nosotros tenemos una gran cantidad de patrimonios, sino también tenemos una gran diversidad en ecosistemas, ambientes y muchas cosas. Entonces, sí, no nada más está incursionando, sino que dentro de la disciplina de la restauración siempre, me explico muy rápido, si se va a llevar este semestre mural, hay una práctica en donde levantas desde el muro y haces tu base de muro y te conviertes en albañil y sabes, si es cerámica, te conviertes en ceramista, si es pintura de caballete, haces tu caballete, si es escultura, llevas talle y demás. Y hay química, física y biología aplicada a lo que viene siendo el taller. En este caso, en los metales, hay que, como químico, el metal siempre va a tender a su estado más estable. ¿Y cuál es la oxidación? Luego entonces, si no tiene una capa de protección o no tuvo una capa de protección este monumento, pues lógicamente por naturaleza, ya olvidémonos de la salinidad o de los cloruros que existen en la atmósfera de Yucatán, va a tender el cobre, pues, hacerse un óxido de cobre o no sé, que vaya a ser lo que vaya a transformarse. ¿Por qué? Porque es la parte más estable, es igual que la plata, es igual que prácticamente todos los metales. Sí hay un estudio, y generalmente en el caso concreto del caballito, en el caso concreto del caballito fue tal el boom que hecho por unos ingenieros, la primera restauración en donde se les ocurre meter ácido nítrico para la limpieza, y pues bueno, acabaron haciéndole profundos hoyos a lo que viene siendo la imagen, la escultura de Tolsa. Esto genera que efectivamente se genere el trámite 019, en donde ahora nada más un restaurador profesional puede tocar, se supone, este tipo de obras. En el caso del caballito, de hecho, si me lo permite, doctora, si me lo permite, sería muy interesante que les vinieran a explicar el estudio que se hizo del caballito, todos los
los estudios que hubo a nivel de la coordinación de restauración, para que ustedes vean a qué niveles llegó el estudio, que incluso se estudia la base, como arquitecta, cómo está la profundidad, dónde va, dónde hay una caja de agua, porque por debajo del caballito pasa agua, y todo lo que se hizo, porque aparte salieron resultados muy interesantes en ser una de las pocas esculturas de Tolsa que en realidad estaba pintada de color verde. Entonces sí hay un estudio, vamos, ya usted me dirá si sí, para hacer contactarlos y demás, y que ustedes pudieran ver un estudio específico de una pieza que se llevó todo el dinero del mundo, pero pues bueno, lo ameritaba y fue tan tremendo el asunto de la intervención. Sí hay estudios en el instituto, pero los estudios son inmediatos. Vamos a pensar que tenemos un cuerpo momificado, la iluminación, la temperatura y la humedad van a ser los principales deterioros de ese objeto, que en este caso es materia orgánica reseca, pero pues, si yo le aumento la temperatura y le aumento la humedad, empieza ahí el desarrollo bacteriológico, el desarrollo fúngico, y con una iluminación muy fuerte, con la cantidad de luces, yo puedo también desecar. Sí hay estudios, es lo que generalmente nosotros conocemos como la conservación preventiva. En este caso, de esta imagen en concreto, no le pusieron una capa de protección adecuada, y por eso no hubo una barrera que impidiera, o al menos en un lapso, porque nada es permanente ni perpetuo, que se les pudiera volver a remover. Y a lo mejor esta degradación, esta transformación, porque no es en realidad una degradación, sino una transformación, se dio en un lapso muy corto. Muy interesante. Vamos a dar oportunidad a la última pregunta. Noé, por favor. Sí, bueno, son dos en realidad. Una es si tiene aplicaciones, si han aplicado el ultrasonido en la restauración o en el estudio del patrimonio cultural. Y la otra, ¿cuál es el espesor típico de las pinturas? Un espesor promedio. Un espesor promedio estamos hablando de 0.2 a 0.5 micras de las pinturas. O sea, no es más, es muy, muy pequeño. Y en cuestión del ultrasonido, es muy poco lo que se ha aplicado, sí se ha llegado a aplicar, y aunque no lo crean, se ha llegado a aplicar también en cuerpos momificados ultrasonido. Hay materiales que nos permiten ya saber de antemano qué vamos a tener. Una escultura vamos a tener elementos de sujeción como los vieron ahí. Una pintura vamos a tener repintes, vamos a tener a lo mejor reutilizaciones. Los cuerpos momificados, como generalmente los vemos y no los podemos andar pues desvistiendo ni moviendo mucho, se utiliza mucho la radiografía, se utiliza mucho el ultrasonido. Es poco. También se ha llegado a utilizar la laparoscopía en cuestiones a lo mejor de algunas esculturas que tienen algunos orificios para ver por dentro qué tenemos, si tenemos una esquilla, cómo está anclado algún retablo, algún muro, pero son estudios ya muy específicos. En sí, el ultrasonido no se ha utilizado de manera muy fuerte, o al menos aquí en México, en la cuestión de patrimonio. Pues vamos a agradecerle a la doctora